Hoy estamos con Alejo Ortiz, vamos a hablar un poquito de la vida de él, vamos a conocer qué ha transitado, qué momentos ha vivido. Alejo, ¿cómo estás? ¿Bien o no, Valen? Súper bien. ¿Cómo te sientes en este 2025? Feliz. Feliz y cansado. ¿Por qué? Ahorita hablamos de todo ese tema. Alejo, ¿y qué tienes para contarnos así que nos digas como lo último que ha pasado en tu vida? Ve, yo acabo de cumplir 41 años. Y uno como que va cumpliendo años y va empezando como a sacar conclusiones. Porque uno no sabe pues cuántos años vaya a durar. Pero yo creo que estoy como promediando la vida y en estos días he sentido mucho cansancio. He sentido como que todo lo que he hecho en la vida como que me está diciendo descansa ya, o sea, ha sido demasiado. Entonces, parte de esa sensación que tengo ahora, Valen, es un poquito como ganas de parar, de descansar. No para parar del todo, yo soy una persona que nunca voy a parar del todo, pero como para coger un bachecito, para coger impulso y descansar un tiempo, porque siento que han sido muchos años, muchas cosas, y bueno, de eso vamos a hablar hoy, de todo ese proceso. Listo, cuéntanos un poquito, para quienes no te conocen, ¿cómo te describirías? En este momento, yo creo que yo en este momento cumplo con las características de lo que el medio define como una persona exitosa. Entonces, si yo me guiara por lo que el sistema en el que nos movemos dice, una persona exitosa es la que tiene esto, esto y esto, yo creo que aplico para esa definición. Sin embargo, yo siento que en este momento de mi vida, Valen, estoy un poquito perdido. Estoy un poquito perdido. ¿En qué sentido? Como para que lo entendamos y la gente no quede como así. Uno muchas veces se deja llevar de cosas, se deja llevar de su trabajo, se deja llevar de las relaciones, se deja llevar de la familia, se deja llevar del deporte. O sea, uno siempre, el ser humano es poco balanceado, el ser humano es como de extremos, como de que coge algo y se va. Una de las características que yo tengo es que yo soy muy nerdo. A mí mi esposa me dice, mi amor, es que tú eres muy inteligente. Yo no me considero inteligente, yo soy nerdo. Entonces yo cojo un tema y si ese tema me interesa, yo me hago limar. O sea, yo me le meto y estudio y le busco. Y hace 4 años, en el 2021-2022, yo me empecé a interesar mucho por el mundo inmobiliario. Y como te acabo de decir, soy de las personas que no me queda con lo superficial, sino que me fui hasta el tuétano del asunto. Me involucré demasiado con el tema inmobiliario, me ha ido muy bien con el tema, pero en este momento me siento muy cansado. Siento como que son muchas responsabilidades, todo el tiempo llamadas, todo el tiempo situaciones con trabajadores, con proveedores, con depósitos, con políticos, con curaduría, con planeación, o sea, conversaciones con socios, y ese tema como que en los últimos meses me saturó. Entonces en este momento estoy como reconfigurando el GPS, como cuando vas en el carro y te manda por un camino que no era y empieza el GPS a decir reconfigurar. Y así me siento ahora. O sea, no desde la pérdida, o sea, no estoy diciendo que estoy mal, sino que estoy buscando qué me pongo a hacer. Como que ya eso que he hecho en este ciclo, como que la rueda ya dio la vuelta completica y como que ya se está cerrando el círculo y ya quiero como dar un paso a otra cosa. Entonces esa es mi percepción, Valen, de este 2025. Vamos a ver qué pasa. Alejo, yo creo que todos vivimos como en el afán diario de estar siendo exitosos y más ahora que la vida va súper rápido. ¿Qué es ser exitoso para ti en este momento? Cambia completamente la percepción. Y ahorita vamos a hablar un poquito más en profundidad de eso. Pero cuando yo definía al comienzo lo que para mí era el éxito, estaba 100% vinculado al billete. Entonces el éxito para mí tenía que ver con la posesión, con el tener, con el viajar, a qué restaurantes voy, qué ropa compro, todo eso. Y pues la gente no está viendo el podcast, pero estoy en chanclas. Muestra que estás en chanclas. No, ahorita les muestro una tomita desde por allí, pero a lo que me refiero es que a mí la percepción de definición del éxito cambió por completo. Antes la percibía de una manera, ahora la percibo de otra manera muy distinta. Si tú me preguntaras a mí hoy, el Alejandro de abril del 2025, ¿qué es ser exitoso? Es no tener cosas pendientes. Si yo, por ejemplo, pudiera decir hoy, me voy a acostar a ver una película tranquilo, eso es ser exitoso. En este momento no lo puedo hacer. En este momento digamos que yo cumplo con la definición de éxito tradicional. Pero la definición de éxito para mí, que tiene que ver con la tranquilidad, con el sosiego, con la calma, con la paz, hoy en día la he perdido mucho por los negocios en los que me he metido. Entonces el éxito para mí tiene que ver con eso. Que yo pueda, por ejemplo, irme una semana entera y que al otro lado del teléfono no haya una persona dependiendo de mí o esperando algo mío o que necesite una respuesta mía, nada. O sea, yo quiero
desconectarme de tanta necesidad que crea alrededor mío. Que eso es válido, pues no lo quiero satanizar. Cuando uno crea negocios, es imposible tú crear un modelo de negocios solo, aislado, encerrar en una finca como un ermitaño. Entonces digamos que eso era algo que tenía que pasar, pero ahorita quiero hacer una pausa. Por ejemplo, si yo pudiera, que no lo puedo hacer, en este momento, irme durante un año completo para España, recorrer el Camino de Santiago, lo haría. Genial. Pero no puedo. O sea, no soy exitoso todavía. Por eso estás trabajando en eso. Yo creo que muchos compartimos tu visión porque todos los días tenemos demasiadas cosas que hacer y nunca podemos decir me voy a acostar a ver una película un miércoles por la tarde. No, tengo que llegar de trabajar, tengo compromisos. Entonces yo creería que la visión está muy acertada. Alejo, cuéntanos un poquito de tu origen, de tu familia, tus tradiciones. Ve, Valen, yo vengo de una familia muy tradicional, muy tradicional. Con decirte que yo soy la única persona en mi familia que es como lo que dicen la oveja negra, o sea, la persona diferente. Porque yo no practico ninguna religión, yo no practico ningún credo político, o sea, yo soy completamente aparte de todo lo que es mi familia, pero mi familia es católica, apostólica, romana, conservadora, uribista, así, ultraconservadora, todos. Entonces yo me crié en medio de eso, no sé si por el contraste de ver todo eso, yo dije como qué pereza, seamos rebeldes, pero yo soy todo lo contrario, desde muy joven empecé a trabajar, ahorita te cuento un poquito más de ese tema, me gusta mucho trabajar, me gusta mucho el dinero, disfruto el placer y el bienestar que da el dinero. Y mi familia, digamos que siempre ha estado ahí. Yo tengo una familia de personas que han sido empleados, muy buenos empleados, personas muy juiciosas con lo que hacen, empresarios. En mi familia hay empresas de desarrollo de software, hemos tenido toda la vida empresas de cielo abierto, o sea, caficultura. Y de alguna manera el ejemplo que yo he recibido siempre ha sido un ejemplo de trabajo, de gente camellando, de gente buscándola, de gente honesta, de gente honrada. Pero esa ha sido como mi familia, o sea, mi entorno ha sido muy bueno, muy tranquilo, sin escándalos, sin enredos, nada así como del otro mundo. Alejo, mencionabas algo que es decir que el éxito, pues, y también lo de tu familia, que es muy tranquila, o sea, que te gusta como, y tu familia también es lo mismo, como que toda la vida ha sido tranquila. Para ti, ¿qué es la tranquilidad? O sea, ¿cómo podemos manifestar tranquilidad en la vida diaria? Te lo voy a poner como el ejemplo de mi papá. Mi papá es una persona que trabajó toda la vida en una empresa que se llamaba Coltejer. Coltejer fue de las empresas más grandes de Colombia en el siglo XX. Mi papá se jubila de Coltejer muy joven, mi papá tendría 50 años. Él se jubila de Coltejer. Cuando él se jubila de Coltejer, Valen, él toma el dinero de la jubilación, habla con mi mamá es mucho más joven que mi papá, ellos se separan, definitivamente ya llega un momento donde ya iban por otro lado, mi papá se va a vivir a la finca, él tiene una finca aquí cerca de San Jerónimo, y desde el que él toma esa decisión al día de hoy, él vive feliz con la decisión que tomó. Entonces mi papá se gana, no sé, X cantidad de dinero, no son más de 3 millones de pesos mensuales, $700, y mi papá vive como un rey con esos $700, tranquilo, en su finca. Entonces yo esta semana fui, lo recogí, lo invité a almorzar, y la felicidad de mi papá es que yo lo llevé a un vivero a comprar matas. Entonces yo, por ejemplo, me fui con él para el vivero, y él fue y cogió 3, 4 matas, se montó, y él es feliz con eso. Entonces me escribe y me dice, mijo, cuando pueda, me manda este champú que lo vi en TikTok para los perros. Esos son los gustos culposos de mi papá. Entonces es una persona que, como decía Thoreau, es demasiado rica porque los gustos que tiene son muy baratos. Entonces no sufre. Él es una persona calmada, apacible, tranquila. Si tú lo llamas bien, si no lo llamas bien, si vas bien, si no vas bien. O sea, con él no hay problema absolutamente nada. Entonces son personas así por el estilo. Son personas tranquilas, calmadas. Y eso es interesante, porque en el mundo en el que vivimos hoy, que es un mundo tan acelerado, que todo el tiempo tenemos que estar en función de algo. Mira, ahorita que hablamos del tráfico de la ciudad, ese estilo de vida es un lujo. Sí, yo creo que socialmente estamos como muy presionados a que si tenemos plata, debemos mostrar que tenemos plata. Como Alejandro, en ese encasillamiento, porque tú eres un hombre exitoso, evidentemente, no siempre está mostrando que tiene lujos, que tiene lo mejor, sino que es un hombre tranquilo, se viste como quiera, está en chanclas en medio de un podcast. Pero hoy me puse camisa para el podcast, yo dije, hoy vamos de hoy está súper bien, pero pues danos como tipsitos o cositas de no dejarnos llevar de que, ay, tengo plata, entonces tengo que mostrar. Yo creo
que la plata no es para mostrarla, sino como tú lo dices, para disfrutarla. Pero eso es un aprendizaje tardío. Digamos que yo viví en algún momento de mi vida ese proceso de querer conseguir cosas para mostrar. Te voy a contar una historia, yo creo que tú estabas en la guardería, ¿vale? Pero a mí me tocó la inauguración de una discoteca aquí en Medellín que se llamaba Palmaía. No sé si exista todavía esa discoteca, pero eso quedaba Yo creo que sí. por la autopista. Sí. Entonces, el día de la inauguración, eso era una cosa de locos, pues, entonces nos fuimos para allá. Y ese día yo pagué con 2 amigos una botella de whisky en $1.000.000. Estamos hablando de hace 20 años. O sea, yo hoy me acuerdo de eso y me da nostalgia, porque era una época donde el símbolo era el que más dinero gaste, era un tema de cómo le muestro a los demás que yo tengo y era una falsa expectativa de riqueza. Digamos que yo poco a poco fui transformando como ese concepto y hubo 2 situaciones que puntualmente en mí hicieron el cambio. Te voy a contar la primera historia, que fue algo que para mí transformó completamente como esa realidad. Yo digo tengo porque todavía la tengo en mi corazón, una prima que yo podría decir que ha sido de las mujeres más exitosas de acá de Antioquia. Y es porque ella con el esposo tuvo una empresa de desarrollo de software que fue, diría yo, la empresa más grande de desarrollo de software que tuvo Medellín. En todo el sentido de la palabra, exitosos. Ganaban muy buen dinero todo, pero a raíz, diría yo, que de la misma ocupación de tener esa empresa, ella desarrolló un cáncer en el hígado. Y fue un cáncer supremamente agresivo. Ella, digamos que tenía el recurso financiero para lo que quisiera, pero el cáncer no le permitió, ella murió. Y ella muere de ese cáncer. Y es muy teso porque para mí eso fue un símbolo muy grande, porque ellos ya tenían, mejor dicho, ellos ya habían llegado donde todo el mundo quisiera llegar. Tenían muy buena casa, tenían carros, tenían fincas, inversiones en ganadería en la costa, o sea, tenían todo lo que uno diría a simple vista, wow. Y se me murió a los 43 años, mi prima. Entonces eso para mí y para otro primo mío, que éramos muy cercanos los 3, fue un símbolo de, marica, de pronto nos gastamos toda la vida tratando de subir al árbol del éxito y darnos cuenta de que habían cosas mucho más espectaculares y que de pronto no las aprovechamos en ese sentido. Ese fue un escenario. Y el otro es, esta es una historia que también me sucedió por el estilo, y es que en el 2015 yo hacía parte activa del negocio de Amway, del multinivel. Esa es una historia que después la contaré completa. Pero estando ahí, yo amo ese negocio, me encanta. Estando ahí, había una pareja de personas que eran mentores míos. Y la esposa de él muere. Ella le da un derrame cerebral y en 2 días ella murió. Y para mí ese tema también fue otro símbolo. Yo diría que esas 2 cosas han sido el símbolo, porque ellos también eran personas que ya financieramente hablando habían logrado todo lo que querían en la vida, todo. Días después yo estaba escuchando una conferencia de él y él decía que él soñaba con tener un nivel de riqueza determinado para dedicarse con su esposa en el carro a ir a recorrer los pueblos de Antioquia. Entonces yo escuchaba eso y eso era como una daga en el corazón, porque ir a recorrer un pueblo de Antioquia ni siquiera requiere que tengas un bienestar financiero enorme. O sea, usted puede ir para Jardín con tu pareja, con 200, 300 mil pesos, en bus, hotel, comen, se devuelven y pasearon. Pero a veces estamos creyendo que para yo lograr determinado resultado tengo que tener plata, carro, un pocotón de cosas, y no las necesito. Entonces digamos que ahí se configuró en mi cerebro un arquetipo de riqueza. Entonces yo dije, vení, la riqueza no es una meta. La riqueza no es un objetivo. O sea, la riqueza no es llegar a tener tal y tal cosa. No. J Balvin tiene una canción. No es conocida porque no gusta. Se llama Un niño soñador. Y es una canción donde él dice que él tiene un yate, que él tiene una mansión, que él tiene aviones, que él tiene joyas, que él tiene diamantes, pero que está llevado del putas por la depresión. Entonces yo empiezo a mirar todos esos patrones. En estos días Maluma salió casi llorando en un video diciendo que estaba colapsado emocionalmente. Entonces yo empiezo a ver todos esos patrones y digo, o sea, hemos estado corriendo la carrera equivocada todo el tiempo. Y ahí me doy cuenta que la riqueza, por eso te decía ahorita que estoy en ese cuestionamiento tan teso, es tener el tiempo suficiente para disfrutar la vida, así sea con cosas que parecerían muy pequeñas. Por ejemplo, jugar con el perro. Entonces tenés un perro, tenés una mascota, y a veces estás tan ocupado en el día a día que tu mascota es un accesorio más de la casa y sos desesperado por poner la comida para poderte ir. Y a veces se te muere el perro. A mí se me murió el perrito la semana pasada. Hoy yo sería capaz de cambiar muchas de las cosas que tengo por volver a tener a Brisa ahí acostadita al lado mío. Pero cuando la tuve ahí, a veces me da pereza sacarla a caminar aquí en la unidad.
Entonces esa percepción de riqueza, Valen, es a lo que yo quiero dedicar el resto de mi vida, a transmitirle a las personas que tenemos que no hay que esperar para conseguir bienestar económico financiero para vivir bacano en riqueza, sino que la riqueza puede ser un escenario inclusive en medio de la crisis. Y termino con esta frase creo que es de Ernesto Sábato, y si no es de Ernesto Sábato me perdonan, pero era una frase que él dice: nada puede el mundo contra un hombre que canta en la miseria. Y eso es la riqueza. Alejo, me llama mucho la atención que hables del concepto de riqueza, porque pues yo estoy pasando o atravesando una parte de mi vida donde yo digo, no, yo tengo que hacer, pero es muy bonito que te detengas a mirar qué es importante y qué no es importante. Entonces ya sabemos cuál es el concepto de riqueza para Alejo. Ahora cuéntanos, ¿qué marcó tu juventud? ¿Cómo fue tu juventud? Mi juventud fue muy bonita, pero fue un periodo muy oscuro, que fueron los famosos años 90 aquí en Envigado. Toda la vida he vivido aquí en Envigado, y pues para nadie es un secreto que Envigado tiene una marca registrada complicada, que no es falsa, es cierta. Cuando yo estaba en esa época de los 10, 12, 15 años, me tocó vivir muy de cerca todo lo que fue la dinámica del narcotráfico. O sea, muchas veces la gente que no conoce el tema del narcotráfico cree que son personas armadas disparando y matando a todo el mundo, pero realmente el narcotráfico se camufla dentro de la sociedad. Entonces, en el barrio en el que yo vivía aquí en Envigado, todo el barrio estaba permeado de narcotráfico. Entonces eran familias narcotraficantes. Para dar un poquito de contexto, esa es la década en la que muere Pablo Escobar, y muriendo Pablo Escobar, digamos que muere la cabeza visible de toda una red de narcotráfico. Entonces toda la estructura queda libre. Entonces empiezan a formar como pequeños grupos pequeñitos de narcotraficantes. Entonces empieza a haber mucho un lujo desbordado. Entonces, ¿qué enmarcó mi infancia? Camionetas, motos, rumbas, pólvora, fiestas, mujeres espectaculares, lujo, todo era un desborde. Entonces yo empiezo a crecer viendo cómo alrededor mío pasaba todo ese tipo de cosas. Ahora, éramos un grupo de amiguitos, por ahí 10 amiguitos de esa edad, para que te pongas como en el contexto. Todos eran hijos de narcotraficantes, menos 2. O sea, habíamos un parcerito, Alejo, y yo, Alejo también, los 2 Alejos, que no éramos hijos de narcotraficantes. Alejo era hijo de una profesora de un colegio aquí en Envigado, y mi papá empleado en Coltejer, y mi mamá ama de casa en ese momento. Entonces digamos que cuando salíamos con todo el grupo de amiguitos, como que nos sacaban de una burbuja y nos metían en otra. Entonces nosotros en la casa era un estilo de vida muy tradicional, pero cuando nos íbamos para la casa de los amigos, o para las fincas de los amigos, o para los cumpleaños de los amigos, se notaba una brecha exageradamente grande. Te voy a poner un ejemplo, cosas que no me olvidan. Mis papás con dificultad en los años 90, el regalo de Navidad para mí eran unos tenis, un balón de fútbol, unos patines sencillos. Los regalos de Navidad para mis amiguitos del mismo barrio eran cuatrimotos, eran patines de lujo, era ganado. Entonces uno queda como, o sea, es un bache muy grande que uno no lo entiende. A medida que va avanzando el tiempo es que uno empieza a darse cuenta de todas esas cosas. Entonces esa fue mi juventud. ¿Qué pasó puntualmente? Yo desarrollé un arquetipo de uso del dinero incorrecto, porque yo crecí pensando que uno tenía que trabajar para comprar motos, para comprar camionetas, para salir con chimbas, para rumbear, para vicio, para trago, porque eso fue lo que yo vi. O sea, digamos que lo que había en el círculo mío era que las personas exitosas utilizaban el dinero para ese tipo de cosas. Ahora, yo elegí eso. No es que el cerebro no elige. El cerebro es una esponja y él absorbe lo que está viendo en el entorno. Entonces mi cerebro inconscientemente nunca pensó en ser narcotraficante. Simplemente él quería tener los resultados que veía en el entorno. Hace un mes me llama un amigo y me dice, ahí me dicen Conejo, aquí en Envigado, me dicen Conejo. Me dicen, Conejo, ¿supiste que fulano de tal ya salió de la cárcel? Está aquí en Envigado para que nos vamos con él. Entonces fuimos y nos encontramos con él un rato. La gran mayoría de mis amigos de infancia o están muertos, o están extraditados, o están volviendo de la cárcel. Algunos los cogieron de mulas en el exterior. O sea, era muy fácil en la época en la que yo me crié haber quedado en uno de esos temas. Digamos que esa fue mi infancia, 13, 14, 15, 16 años. Ahí formé el arquetipo. Sin embargo, yo nunca me quedé como en ese tema. O sea,
Mi cerebro nunca contempló la posibilidad de ganar dinero de cuenta del narcotráfico. Nunca pasó. ¿Por Entonces, qué? Pues, ¿cómo hiciste para separar como ese conocimiento entre esto está bien, esto está mal, sabiendo que estabas tan metido en ese mundo? No querer, pero estabas ahí por tus amigos. digamos que uno a veces cree que no, pero sí. Y la familia tiene un peso muy grande en la crianza. O sea, digamos que la familia se vuelve como un yunque, como un poste en el cual vos te pegas de un arnés y así vas y des vueltas por muchas cosas. Es muy difícil que te desconectes de ese poste. Y yo siento que mi familia, que es una familia espectacular, siempre fue un punto de referencia. Así yo viera lo que viera en la calle, cosas que no veía en mi familia. O sea, yo, por ejemplo, en términos de posesiones y de lujos, yo lo que vi en la calle nunca lo vi en mi familia. Pero nunca me llevó al punto de decir, por ejemplo, cómo se empezaba uno a formar en el narcotráfico en esa época. A uno lo llamaban carrito. Y los carritos eran que lo cogían todos estos manes a uno pequeñito a ser mandados. Entonces en el bolsito del colegio le empacaban a uno plata o armas o droga y lleve esto a tal parte caminando. Entonces un niño del colegio con un morralcito caminando por un barrio pues no es sospechoso para nadie. Y así fue que se iniciaron muchos de los amigos míos, que hoy en día no están. A un amigo lo cogieron en carretera viniendo de aquí del Nordeste con 1 kilo de cocaína en el casco. Increíble. Entonces esa fue... hay veces que la gente me pregunta, me dice, Alejo, yo te he escuchado hablar de tema, pero explícame bien cómo funciona. Yo me podría quedar días contándoles historias de lo que yo viví en la infancia, pero realmente nunca fue una opción quedarme ahí. Podemos decir entonces, Alejo, que para ti los 90 fue una época que te marcó para bien y para mal, porque te arraigaste a ese sentimiento económico de que, ay, tengo que tener lujos, pero también sabías que no querías estar en ese mundo. Y hay otra cosa muy tesa, el miedo. No sé si a ti te ha tocado ver, pero a mí me ha tocado ver cómo matan gente al frente mío en esa época. Entonces a cada rato sonaban esas balaceras y uno volteaba y era que estaban matando a alguien ahí a una cuadra donde nosotros estábamos. Entonces fue una época donde eran asesinatos, una cosa, o sea, era muy violento, era muy violento. Entonces en el fondo uno también dice, si yo me meto en ese mundo, es muy probable que yo termine Así. de esa manera. Yo tengo una imagen súper vivida en la cabeza, porque es que éramos muy niños, es que tendríamos, si mucho, 14 años, 15 años. Y un día estábamos jugando en el barrio donde yo me crié y sonaron unos disparos. Pa, 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 pa. Entonces todos los niños, claro, salíamos a ver qué había pasado. Entonces bajamos una cuadra, volteamos y había un carro con el baúl así abierto y salía humo del baúl. Y cuando nos arrimamos todos allá a mirar, habían 3 hombres grandísimos, acomodados. O sea, yo me imaginé la escena como diciéndoles acomódense ahí, y los mataron ahí en ese baúl. Entonces éramos todos los niños asomados antes de que llegara la policía viendo esa gente bañada en sangre metida en un baúl. Entonces todas esas cosas como que le crean a uno también esa red neuronal de así terminan las personas que se meten en este mundo. Entonces todo suma. Pero finalmente no sé qué es consumir ni siquiera cocaína, nada de esas cosas. Súper bien. La verdad, súper bien, porque en un mundo, pues en ese mundo tan difícil de separar que sí y que no. Pero bueno, Alejo, cuéntanos ahora tu historia económica, cómo empezaste a trabajar, en qué empezaste a invertir, con qué proyectos iniciaste. Hay una de las cosas que yo más énfasis hago siempre con la gente y es, si una persona tiene disciplina de trabajo, sale adelante independientemente de donde esté. El peor enemigo de la riqueza es no tener disciplina de trabajo. Digamos que yo eso lo formé desde muy joven. Yo empecé a trabajar a los 12 años. 12. A los 12 años yo empecé a trabajar ahí en el barrio donde yo me crié, en una panadería. Es de esos niños que uno ve proactivos, que se muestran que hay que hacer. Entonces en la panadería del barrio me contrataron y mi oficio era limpiar las latas del pan. Donde hacen el pan, se quedan pegaditos del pan. Entonces uno con una espátula limpia las latas, las brilla con un papel y las vuelve y las deja listas para la siguiente tanda de panes. Entonces yo limpiaba latas del pan. Después de limpiar latas, entonces ya me ponían a hacer mandados, a llevar la parva a un colegio. Donde yo vivía, a una cuadra, queda un colegio que se llama el Colombo Británico. A mí me parece estar, o sea, yo cierro los ojos, yo tengo esa escena grabada en mi cabeza. Un niño de 12, 13 añitos con 2 canastadas así de parva, bajando, caminando a ese colegio, entrando, todos los niños allá estudiando su película, y yo de la misma edad de esos niños, pues yo con 2 canastadas de parva aquí para llevar donde las Miss. Las Miss eran las que atendían en la tienda, porque ese era un colegio bilingüe, entonces les decían las Miss. Entonces uno llegaba a Miss, entonces, y era una mascota para ellas. Entonces yo iba y llevaba la parva.
De ahí trabajé en bodegas de gaseosa. Entonces era una bodega que despachaba gaseosa por todo Envigado. Trabajé en una fábrica de muebles. Trabajé en... Hacía trasteos, cuidaba carros, trabajé en talleres de mecánica. Lo que hubiera que hacer. Todo. Me encantaba trabajar. Y siempre mantenía plata. Siempre me tenía plata. Eso es muy bonito porque mira que iniciaste pues en una panadería, niño, y te pagaban bien, pues te sentías como bien con lo que te daban. Me pagaban 500 pesos diarios. Y me daban, 500 pesos. al final de la jornada me mandaban con una bolsada de parva para la casa. Parva es panadería. Entonces yo llegaba a la casa con mis 500 pesos, que era un billete. Era un billete de 500 pesos. Yo llegaba con 500 pesos y una bolsada de la parva que iba quedando del día. Y mi mamá era feliz con esa parva que yo llegaba a la casa. Pero ese fue mi primer trabajo. ¿Y cómo conseguiste ese trabajo? Pues tan chiquito. Porque me mostré. O sea, digamos que el panadero que se llama Jairo, todavía tengo contacto con él. Voy mucho a la panadería que existe todavía. Y ya hablaba así. Yo tenía una cosa así toda cueva. Entonces ellos se reían mucho porque yo llegaba ya a comprar una gaseosa, cualquier cosa. Entonces ellos me arremedaban la voz. Y era el panadero, era él, eran varios. Entonces yo iba y me reía con él, o sea, me cogieron mucho cariño. Y un día algo sucedió y yo me dijo, ¿usted quiere venir a trabajar aquí en las mañanas? Entonces le pido permiso a mi mamá y yo iba a trabajar en las mañanas y así empecé. Y desde que me enchufé, ahora, hubo un fenómeno que marcó la diferencia. Esta mañana estaba hablando yo con la niña porque ella no ha querido hacer la primera comunión. Y yo no la voy a forzar para que la haga o no la haga. Pero yo le decía a él, pero entonces ella me dijo, si tú pudieras devolver el tiempo, ¿tú volverías a hacer la primera comunión? Yo le dije que sí, claro. Pero es que en mi primera comunión pasó algo que también es un detonante. Y es que mis tíos, todos, y mis tías, mi familia, el día de mi primera comunión me dieron plata. Entonces yo el día de la primera comunión, en vez de regalos, me llevaba, y yo terminé con un sobrecito así que nunca se me olvida. En ese sobre habían para ahí 30.000 pesos. De hace 30 años. Época. Y yo veía ese sobre, marica, yo me sentía Bill Gates. Yo decía, ¿qué es este espectáculo? Entonces como a esa edad como que entendí el poder que da tener dinero, que me parece maravilloso. O sea, yo no peleo con eso en ningún momento. Me parece que el dinero da una sensación bacanísima. Entonces, de ahí nace todo. Entonces, claro, yo apenas me vi en posesión del dinero, yo dije, bueno, ¿y esto cómo se consigue? ¿Esto cómo es? Y arranqué y no he parado. ¿Cómo es la relación que tienes con el dinero? Ya que me estás contando ese primer trabajo que tuviste, desde ese momento hasta ahora. Hay algo que se llama los arquetipos del dinero. Y los arquetipos del dinero son formas en las que nos relacionamos con el dinero dependiendo de nuestras redes neuronales. Mi arquetipo del dinero es el buscador de placer. O sea, yo soy hedonista. Entonces, para mí el dinero está en función del placer. Por ejemplo, a mí no me duele pagar una cuenta de lo que valga en un restaurante bueno. A mí no me duele pagar un hotel bueno. A mí pasear, comer, parrandear, o sea, todo lo que genere placer me parece lo máximo. Entonces, eso es un perfil. Ahora, el problema no es tener ese arquetipo. El problema es de dónde sale el dinero para sostener ese arquetipo. Entonces, normalmente las personas que tienen ese mismo arquetipo son muy endeudados. Porque eso es raya tarjeta, raya tarjeta, raya tarjeta. Entonces, lo que yo hago es compenso mi hedonismo con producción. Disfrutas mucho, trabajas mucho. Exacto. Okay. Así de sencillo. Pero lo aprendí. Pero en el proceso no siempre fue así. Al comienzo yo cometí muchísimos errores porque pues no es una vida fácil de sostener. Entonces digamos que mi relación con el dinero ha ido cambiando. Al principio fue muy tormentosa porque yo vivía en el mundo de la comparación. Acuérdate que mis amigos con los que seguí creciendo pues seguían teniendo un estilo de vida muy traqueto. Y yo por querer competir con ellos cometí muchísimos errores. Fue después de una quiebra, que ahorita les cuento un poquito de eso, que empezaron a cambiar como las formas de ver el mundo. Hoy mi relación con el dinero es súper bonita porque le perdí mucho como, no el respeto, sino que le perdí mucho como el poderío, como que ya no lo veo como un dios, no. El dinero es un mecanismo. Alejo, ¿tú crees que la percepción que tenemos del dinero influye en cómo lo conseguimos y si lo alcanzamos o no? Completamente. Porque esa percepción es una red neuronal. O sea, ¿qué es una percepción? Una percepción es una forma de ver algo. Esa forma de ver algo depende de lo que yo tengo por dentro. Y lo que yo tengo por dentro es una construcción que he venido creando hace mucho tiempo. Por ejemplo, hoy salió una nota. ¿Usted quiere tener hijos? No sé. No sabes. Hoy salió una nota en el periódico que de cada 6 mujeres, 5 no quieren tener hijos. O sea, que de cada 6 mujeres solamente hay una mujer
que en su cabeza dice, quiero ser mamá. Hay 5 que ya no saben. ¿Y por qué sucede eso? Porque hay una percepción. Si tú me dices no sé, es porque hay una percepción en ti que te dice, marica, es que un hijo, y esto, y ya tenés una narrativa interna que te hace cuestionarlo. 100 años atrás, esa narrativa no existía. No, yo creo que te hubiera dicho de una que sí. Exactamente. Sí. Entonces eso ha venido cambiando. Entonces el uso del dinero es una narrativa. De la forma en la que yo me relaciono con él, esa narrativa que yo me digo a mí mismo, es la que me estructura la forma en la que yo uso el dinero. Entonces, por ejemplo, hay personas que trabajan muy duro y acumulan. Y usted los ve y no se dan gusto, son amarrados con el dinero. Uno dice, marica, pues tiene plata, ¿por qué no se va a pasear para alguna parte? No, ni mierda. Son ahorradores, ellos quieren es guardarla. Y está el otro extremo, que se gastan más de lo que se ganan. Entonces son trabajando y adquieren obligaciones muy por encima de lo que se están ganando. Entonces digamos que esas percepciones sí hay que ponerles mucho cuidado. Esa es la parte complicada con el tema del dinero. ¿Cómo decidiste emprender, Alejo? ¿Por qué tomaste ese paso de lanzarte a un mundo tan difícil? La historia mía con el emprendimiento es muy particular. Yo siempre he tenido ejemplos de emprendimiento. Yo he tenido más ejemplos de gente emprendedora a mi lado en mi vida que de empleados. Ahora, todo tipo de emprendimientos, legales y no legales, pero siempre he tenido gente alrededor mío emprendiendo. ¿Listo? Uno normalmente siempre escucha un consejo, y es, o un consejo no, un mandato. No sé si a ti te lo dijeron, pero normalmente las personas jóvenes, la pregunta es, ¿y usted qué va a estudiar? Sí, claro, mis papás. ¿Y usted qué va a estudiar para ser alguien en la vida? Entonces digamos que ese mandato empieza a ser mella, y yo, de todas maneras, haber convivido tanto tiempo en ese submundo en el que yo viví, porque hay historias obviamente que no puedo contar, pero me trajo consecuencias pelles, porque yo estuve muy alcoholizado, fui un consumidor de marihuana, pero no te imaginas cómo, muy del bajo mundo. O sea, yo tengo historias que no podría contar en público. Pero cuando yo empecé a salir como de esa situación, una prima, la que murió, un día me invita a almorzar y me puso 11 pensum sobre la mesa. Desde agronomía en la Nacho hasta derecho, y uno era ingeniería informática. La razón por la cual nos inclinamos por ingeniería informática era porque era la carrera que ya empezaba dentro de 15 días las clases. Porque mi familia sabía que donde yo me quedara 15 días para ir sin hacer nada más, yo estaba en un limbo muy, muy teso. Entonces yo empecé a estudiar ingeniería informática, me gustó la universidad, recomiendo la universidad, porque la universidad es un parchezote. Esta semana estaba con Anto en clases de voleibol en la Nacho, y yo veía el ambiente de la universidad y yo dije, ¿por qué me voy a volver a meter? Que me encanta el ambiente de la universidad. Entonces yo disfruté mucho la U, estudiando, los profes, los compañeros, la rumbo. O sea, la universidad es o sea, esa etapa no la debemos saltar. Y ahí desarrollé las habilidades para ser empleado. Fui empleado 6 años. Me gradué como ingeniero, hice un posgrado en seguridad informática y trabajé en lo que tenía que ver con administración de servidores. Pero en esos 6 años, Valen, me di cuenta que yo soy una persona que difícilmente trabajo bajo el mando de otra persona. No tengo esa capacidad. Soy lo más intolerante al poder. Entonces yo empecé a tener muchas situaciones y yo decía, parce, esta camisa no es la mía, o sea, esta talla no me sirve. En ese momento, paralelo, mis papás se separan, mi mamá empieza a estudiar en la universidad y un profesor la pone a leer un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Entonces ella, en medio de su ocupación, me lleva el libro, yo me lo empiezo a leer con ella, no lo estudiamos, y toda la filosofía que yo vi en el libro me cambió completamente la forma de pensar con respecto al dinero. Entonces yo dije, no, venga, aquí la vuelta es montando un negocio. Esto aquí quedándome. Primer negocio que yo tuve un alquiler de películas en DVD. ¿Dónde? En Envigado. Tuve una venta de pastelería. Una prima tuvo una pastelería grande que exportaba a Venezuela, entonces me daba mi pastelería para yo vender, y yo vendía a la universidad pastelería. Tuve una empresa de mantenimiento para computadores y para servidores ahí en Envigado. Y después de todos esos ensayos de emprendimientos, un día compré una finca y me puse a sembrar café. En ese momento yo tenía 25, 26 años. Y cuando yo compro la finca con deuda y empiezo a pedir más dinero prestado para sembrar el café y para sembrar plátano y para abonar y para fertilizar y para deshiervar y para una cosa y para la otra, fue incrementando una bola de deuda que cuando se estalló me provocó la primera crisis financiera que yo tuve. Pues la única que he tenido, pero digamos la primera que uno nunca hay que volver a pasar. Ya toca madera, pero
nada está dicho. Entonces yo tuve esa crisis financiera a raíz de todo ese tema y la razón, esto es importante, y es que yo quería traer un resultado del futuro al presente. Es decir, yo tenía 26 años y a mí me seducía demasiado el estilo de vida que tenían mis amigos. Porque ellos tenían fincas, tenían camionetas, todo eso. Pero ellos venían patrocinados por un papá con billetera infinita. Yo no. Ahí me tocó a pulmón. Entonces yo, para poder competir con ellos, inconscientemente me empecé a endeudar para tener mi finca, mi camioneta, mi moto y mis cosas. Pero como yo inflé ese globo a punta de deuda, cuando explotó, ahí se acabó la fiesta. Entonces ahí empieza un proceso muy duro que fue esa crisis financiera. ¿Cómo la enfrentaste, Alejo? Ve, inicialmente, imagínate cuántos años tenemos, Valen. 27. Bueno, imagínese usted hace un año empezar un negocio y perder 900 millones de pesos. Me enloquezco. Entonces, a esa edad, yo un día me vi debiendo una pocotón de plata, mucha plata. Y eran 32 cuentas. O sea, prácticamente yo tenía que pagar una deuda por día en el mes. Entonces era una deuda con un familiar, una deuda con una cooperativa, una deuda con un banco, una tarjeta de crédito. Debías 32 cuentas pendientes. Exactamente. Ay, Dios mío. Entre todo, porque era deuda con el depósito, con la cédula cafetera, con el de la compradora de café, con el de Banco BBVA, con el banco, a todos los bancos. Yo tengo por ahí, yo creo que lo tengo en la finca, yo tengo un paquete así de tarjetas de crédito. Todas las tarjetas de crédito que yo manejaba. Entonces yo las jineteaba, había que comprar fertilizante, entonces compraba con esta, la pagaba, después hacía un avance y compraba. O sea, yo era una máquina. Yo por eso hoy cuando doy asesorías financieras la doy con tanto ahínco, porque es que yo sé que es cagala. Entonces yo empecé a hacer todas las maromas posibles y esa crisis tuvo varios componentes. El primero es que uno siente que le acabó la vida, porque uno dice, marica, ¿yo cuándo voy a pagar toda esta plata? O sea, se me va a ir esta vida y para ir 2 reencarnaciones pagando todo este billete. Entonces es una sensación de impotencia, porque vos decís, pues si lo que yo quería era X o Y cosa, ¿cómo la va a lograr? Entonces mira lo que te estaba diciendo ahorita, para retomar lo que es importante. Hoy a mis 41 años, yo tengo un patrimonio interesante. Tengo una camioneta que me gusta mucho, tengo una moto que me gusta mucho y tengo la posibilidad de viajar y moverme para donde quiera. Solamente con lo que yo me gano al año en millas, me puedo dar 4 viajes internacionales sin sacar un peso del bolsillo. Para que te hagas una idea cuál es el estilo de vida. Ahora, ¿cuál fue el error? Eso que yo estoy viviendo ahorita, con la forma de trabajar mía, estaba programado para yo vivirlo a los 40 años. Pero yo quería este mismo estilo de vida, atraerlo a los 26 años con deuda. No tenías como más fundamentar esos gastos, sino tarjeta. Entonces, como, es que yo quiero un iPhone, ¿cuánto vale? 8 millones. ¿Y los tiene? No, pero me lo fían. Entonces usted lo saca fiado. Usted lo que está haciendo es traer algo que usted quiere, que lo va a poder tener en el futuro como recompensa de haber trabajado, usted lo trae al presente a través de la deuda. Y esa es la forma en la que el sistema capitalista en el que vivimos nos ha esclavizado absolutamente a todos. Sacando productos o cosas a cuotas. Sí, claro, porque te somete. O sea, si vos te compras una casa 30 años, son 30 años vos vas a trabajar para el banco. Si vos sacas un carro a 6 años, estás trabajando para el banco. Todo lo que vos saques a cuotas, alguien decía esto que es muy cierto en parte, le dice, todo lo que usted necesite comprar a crédito es porque no se lo merece. Entonces ese yo trabajo muy duro, me lo merezco, pero saco el iPhone en Flamingo a cuotas, lo que hace es crearme una esclavitud que me va a hacer perder vida. Entonces ahí viene el cuento. Entonces yo, en medio de la quiebra, eso tiene todos los componentes mentales, espirituales, sociales, familiares, de pareja, sexuales, lo que ustedes quieran. Porque es que usted, en medio de un endeudamiento, usted no le provoca ni darle un abrazo a su pareja. Usted no quiere comer bien. Usted pensando cómo mañana va a sacar 50 millones para pagarle a alguien, usted no se fija qué se está comiendo. Entonces, usted le sirven harinas y carbohidratos y fritos y de todo, y usted se lo come porque usted no está pensando en alimentar. Su cabeza solamente funciona pensando en usted cómo va a pagar esa deuda. Entonces yo vivo un proceso de construcción muy teso en mi vida. El árbol se seca. Eso es como el otoño. Cuando usted está endeudado, a usted no le arrima a nadie. ¿Por qué? Porque es que qué pereza yo hablar con Valen bien embalada, eso uno habla con ella, eso es en deuda, que si le presto plata, que si no sabe quién tiene plata, que eso es una mierda.
Entonces yo empiezo a quedarme muy solo, me separo, esa es otra historia de mi vida que no te he contado, yo me casé súper jovencito, me separé, en medio de la separación perdí todo, no por la separación, sino porque fue la forma de liquidar bienes para poder cubrir deudas. Y yo llegó un momento donde yo terminé viviendo en la casa de mis abuelos, durmiendo en una colchoneta. Todo se fue, no quedé con nada. Pero ese fue el momento de lo que yo llamo el reset financiero. O sea, ese fue el resurgir. O sea, a partir de ahí, yo entendí a los madrazos, porque eso no fue fácil, dónde había estado el error. Hoy para mí es, si tú me preguntaras a mí, Alejo, dígame cuál es su superpoder, cuál es su habilidad. Mi habilidad es detectar en las personas dónde cometieron el error. Alejo, yo te pregunto una cosa, pues después de tanto caos, ¿cómo hace uno un reset financiero? Y como, o sea, salir, digamos, no fácil, pero sí como tan certeramente, porque a través de que nos has contado la historia, la cagaste feísimo, pero mira que ahora estás súper bien y estás trabajando para estar muchísimo mejor. ¿Cómo hiciste eso? A ver, el ser humano comete un error muy grande y es que se aferra a. Entonces, nos aferramos a relaciones tóxicas por miedo a perder. Nos aferramos a relaciones con la familia, aunque nos maltraten horriblemente. Nos aferramos a alimentación mala por pereza de hacer una alimentación mejor. Nos aferramos a malos, o sea, siempre nos aferramos a las cosas. Somos muy malos para dejar ir. Entonces, un reset financiero es llegar a un nivel de conciencia, ¿vale?, en donde vos entender que para poder avanzar, tenés que soltar todo lo que te está deteniendo. Entonces ahí le toca a uno vender la finca, la casa, el carro, la moto, el computador, hasta los calzoncillos. Me he dicho, usted tiene que quedar sin nada. Pero la gente cree que es un ejercicio físico y es un ejercicio mental. O sea, es una forma de humillar al ego. Cuando vos desprendes todo, te borrás, entregas todo, pedís perdón, pedís disculpas y te soltás de absolutamente todo y te toca volver a empezar de cero. La gente creería que es un tema físico, pero es un tema espiritual inclusive. Es un tema donde yo le digo al ego que me ha metido en todos esos problemas, que él ya no es importante, lo humillo y ese es el reset financiero. Poder volver a empezar, pero correctamente. ¿Y qué es empezar correctamente? Sin deuda. Y de forma consciente, porque ya sabes qué vas a gastar, qué no puedes gastar. De esa experiencia adquiriste ese poder que estabas diciendo ahorita, sí, de mirar en las personas donde la cagó. Sí, porque yo doy asesorías todos los días. Yo todos los días hablo con gente. Entonces, Alejo, es que mira, tengo esta situación y tengo estas deudas y tengo este problema y me pasa esto y me pasa lo otro. ¿Qué tengo yo? Tengo esta casa, tengo este moto, estoy pagando esto, todo eso. Digamos que la gente, entre comillas, sabe que la forma es venda todo, pague todo y con lo que le quede arranque de nuevo, pero la gente se aferra a no hacerlo. Entonces, por ejemplo, tú tienes una situación financiera hoy, año 2020. Tú sabes ya cuál es la solución para ese problema que tienes en el 2020, pero no te atreves a hacerlo porque no quieres soltar. Estás aferrado a algo. Pasa el 21, 22, 23, 24, 25. El 25 me llamas y me cuentas la misma historia. Y el 25 te toca soltar todo, pero con más deuda. O sea, si hubieras soltado 5 años atrás, la pérdida hubiera sido mucho menor. ¿No crees que influye mucho la presión social? Porque hablábamos ahorita de mostrar, de ser exitoso, tengo plata, me va bien, tengo carro, casa, todo. Vale, vea, le voy a decir una cosa y se va a acordar de mí. Usted le queda muchos años por vivir, más que yo, muchos más que yo. Usted ha visto que muchas veces salen los rankings de las personas más ricas del mundo. Esas no son. No. La gente más rica del mundo nadie la conoce. Porque es que ellos no se hacen visibles. Los verdaderos ricos no quieren que nadie se den cuenta que ellos son los verdaderos ricos. O sea, la gente más rica de su barrio donde usted vive, usted ni siquiera sabe quién es. Porque ellos no salen a... Esa gente que sale a mostrar el Ferrari, el carro que tiene, la mansión donde vive, esa gente es la más pobre que hay. La verdadera gente rica no sale a mostrar lo que tiene. ¿Qué sentido tiene en un país como el que nosotros vivimos uno salir a mostrarle a todo el mundo todo lo que tiene? Nada. Entonces la verdadera riqueza uno la desconoce. Uno no sabe realmente quiénes son los verdaderos ricos. Que vea que tienen poder. Puede ser una percepción. Esa palabra es muy linda. Percepción. Todo es una percepción. Tú hablabas en estos días que estábamos pues trabajando que todos teníamos diferentes realidades. ¿Cómo entender esa realidad, por ejemplo, que es para ti ahora, de que ser exitoso es tener tranquilidad, y cómo entender la realidad del otro, que es tener muchas deudas y tener muchos lujos? Ese es un concepto muy que se llaman hechos y realidades. Entonces
Entonces, la diferencia entre hechos y realidades, esto lo aprendí yo de uno de mis mentores, de Iván. Hechos y realidades es un hecho, es algo que pasa. Por ejemplo, un hecho es que yo perdí 880 millones de pesos. Eso es un hecho. Mi realidad no es ese hecho. Mi realidad es qué voy a hacer yo con lo que pasó. Entonces, ¿yo qué hice? Cogí valor, me desconecté de cosas, perdí cosas, me liquidé, me reseteé y hoy en día estoy otra vez donde estoy. Hay personas que por un hecho similar, una deuda de 50 millones de pesos, se han quitado la vida. Entonces, del mismo hecho que es una deuda, derivan muchas realidades. ¿De qué depende la realidad? De las redes neuronales. ¿Y de qué dependen las redes neuronales? Yo de qué me alimento mentalmente. Si yo leo buenos libros, voy a buenos seminarios, me conecto con gente valiosa, hablo con gente calidosa, escucho podcasts chimbas bacanos, quiere decir que mi cerebro se nutre de información que puede gestionar una realidad diferente a la persona que solamente ve La Casa de los Famosos, chismes de noticias, lee farándula y ve TikTok todo el día. Entonces, ante un hecho como una deuda, la mente de esa persona versus la mente mía funcionan distinto. Claro, tiene donde agarrar información y accionar. Exacto. Ay, Alejo, cuéntanos, ¿qué sentiste cuando pagaste toda esa deuda que tenías cuando te quebraste? ¿Qué sensaciones? ¿Quién se te acercó? ¿Volvió a cambiar la vida? ¿Cómo fue? Sí, a ver, toda esta historia pasó entre el año 2010 y 2019. ¿Listo? 2010, ¿usted cuántos años tenía en el 2010? No sé, tengo 27. O sea que tendrías 10, 11 añitos. 11 añitos. Muy jovencita. Entonces imagínate, entre esos 10 años, entre el 2010 y el 2019, lo único que yo hacía era trabajar para pagar deudas. Entonces yo trabajaba y, o sea, yo estoy escribiendo un libro inclusive sobre todo este tema, que es una historia muy bonita, pero con muchos aprendizajes. Yo recuerdo yo reunir 500.000 pesos, que cuando uno está endeudado, reunir 500.000 pesos, parce, es millonario. Y yo irme con esos 500.000 pesos a abonarle a una deuda a don José en Manrique, que fue un señor que me prestó una plata una vez. Y yo me iba, le tocaba la puerta, tomaba tinto con él y le iba abonando de a poquitos plata que yo le debía a don José. De yo coger a mi tía y decirle, tía, le abono 300.000, tía, le abono 500.000. Marlon, un muchacho que nos prestó una plata también, nos encontramos en Envigado, él me firmaba recibitos, le iba pagando de a 100 y a 200.000. Entonces, en 9 años, de esa manera, es que la gente cree que, mira, el error más común que comete la gente cuando está endeudada es que la gente piensa que tiene que pagar el valor total de la deuda de un solo tajo. Entonces, si usted debe 50 millones, su mente cree que usted tiene que pagarle los 50 millones a Andrés mañana. Pero eso no va a pasar así. Pero si yo hablo con él, digo, Andrés, ve, vos sabes pues la situación en la que estoy. Yo te voy a pagar, pero recibime abonos. Recibime, yo te voy dando abonos, tan. Y Andrés, claro que sí, va. Este es mi número de cuenta, váyame consignando ahí y llevemos una relación en WhatsApp para saber cuánto hay. Entonces yo le empiezo a mandar 100.000, 50.000, 200.000, 80.000, 30.000. Cuando menos pensamos, vamos en 30 millones. Y así lo hice yo. Entonces, en ese proceso yo empecé a pagar. 9 años. Es muy curioso porque en todo ese periodo de tiempo fue donde yo hice el negocio de Amway. Entonces era muy charro porque, por un lado, yo estaba quebrado, pagando deudas, y la gente de afuera de Amway sabía que yo estaba embalado pagando deudas. Pero dentro del mundo de Amway yo desarrollé un negocio muy grande. Entonces yo era viajando por todo el mundo. O sea, yo era en España, en Reino Unido, en Chile, en Panamá, en República Dominicana, en Brasil, por todo el mundo yo dictando conferencias, paseando. En esa época el Facebook todavía era muy fuerte, todavía el Instagram no era fuerte. Y éramos subiendo fotos nosotros en Facebook, paseando por todo el mundo. Entonces era como un mundo paralelo donde la gente de este lado decía como este hijueputa debiéndome plata y pues allá montando fotos en Chile tomando vino. Pero eran dos mundos paralelos. Entonces yo empecé a trabajar de acá y de aquí pagaba acá, de acá pagaba acá, de acá pagaba acá. Avancé muchísimo y pasa lo siguiente. En el 2018, finales del 2018, mis deudas ya eran, sin mucho, 50 millones de pesos. Y yo empecé a trabajar con una empresa en Estados Unidos. Con esa empresa en Estados Unidos trabajé un tema de mercadeo muy interesante y un día, pues yo ya venía trabajando con ellos, no me habían pagado la primera vez porque eran comisiones, y un día estaba yo paseando en Coveñas en una cabaña que me prestó una amiga, y me fui con mi novia y con la hija de mi novia en ese momento. Anto chiquitica estaba ahí jugando en la playa, y mi novia y yo estábamos aquí sentados leyendo un libro y tomando cerveza, aquí parchados, y yo tenía el celular en la mano, cuando ¡pum! Me suena un
una notificación. Entonces yo voy y abro la notificación y la notificación decía que la empresa me estaba pagando por concepto de comisiones la cifra de 25 millones de pesos. Entonces cuando yo veo ese mensaje, eso fue como el 2018, creo, 2019, no me acuerdo. Yo veo ese mensaje, yo le mostré a Esteban y mi amor, mira. Y Fabio sí se puso a llorar de la emoción, porque era como parce, ya vamos en la recta final. Entonces yo apenas vi eso, yo inmediatamente me metí a la aplicación del banco y yo dije, yo tengo que verificar que esto es la verdad, y me metí y ahí estaba la plata en el banco. Entonces le digo yo a ella, bueno, nos organizamos y nos vamos para Montería. Y nos fuimos para Montería, para un centro comercial. Yo iba de pantaloneta, de chancla, así con mi outfit clásico tan. Me bajé del carro mientras Estefa parqueaba y me fui para la vivienda, para el banco. Entonces era muy charro porque el banco eran puras vidrieras. Y yo como que no caí en cuenta, llegué, hice la fila, llegué a la caja y le dije, niña, necesito 17 millones de pesos. Para sacarlo. Sí, un retiro. Entonces la pelada me miraba como ¿usted para qué quiere eso? Porque le preguntan a uno. Y sí. Como así, ¿no? Y no necesita acompañamiento de la policía. Y yo no, le tengo pánico al acompañamiento de la policía. No, démosle así. Ah, bueno. Entonces le tocó ir a pedir autorización, vuelve y me los entregó así. Le digo, niña, ¿usted me da una bolsita? No le puedo dar nada. Y salgo yo en pantaloneta. Con un fajo de billetes así, y volteo y ya venía Estefa por el vidrio. Yo apenas veía a Estefa por el vidrio como... Entonces se metió al banco, abrió el bolso y metimos esa plata al bolso. Nos sentamos a comer en un restaurante en ese centro comercial en Montería y saqué una hoja y un lapicero. Entonces empezaba yo con el WhatsApp. Mi amor, Luisa Monsalve, cuenta, a ella 700.000 y hacíamos fajitos. Mi abuela, tanto. Marta, mi tía, tanto. La tarjeta, y hicimos eso era toda esta mesa llena de listicas. Y era Antonia yendo a hacer fila ahí a un corresponsal bancario que había, pagaba y volvía. Y era esa mesa llena de recibos. Y yo tomándole fotos de recibos y mandándole a la gente, parce, estamos en paz, parce, estamos en paz, parce, estamos en paz, parce, estamos en paz. Y ese fue el cierre de todas mis deudas. Una sensación muy bonita, ¿no? Orgásmica. ¿Cómo la describes? No. Eso no tiene agarradero, porque parte del problema con las deudas es que uno pierde mucho la autoestima. Porque uno se siente como miserable, como, güey, puta, así de mal estoy que tengo a gente colgada de la brocha por culpa mía. Entonces fue muy bonito, porque esa sensación de pagué, de alguien me dijo, Alejo, listo, a la orden, hermano, y bacano que, o sea, esa sensación, para eso vale oro. Y ahí termina, 2018-2019, termino yo de pagar la totalidad de mis deudas. Alejo, ¿qué papel cumple Estefa? Además de que nos estabas contando que ella pues se ayudó en todo este proceso, en todo este enrollo económico. Ve, Estefa tiene un rol muy teso. Yo empecé a salir con Estefa en el 2016 y Estefa es una mujer muy bonita. Vos conoces a Estefa. Estefa es una mujer muy bonita y es una mujer muy calidosa, y para mí siempre fue como incomprensible que ella estuviera conmigo en la situación en la que yo estaba, porque cuando ella y yo empezamos a salir, yo dormía en la casa de mis abuelitos, en la colchoneta. Entonces digamos que Estefa fue una pelada que vio como que había un potencial en la relación y nunca perdió la fe. Entonces yo siempre la veía a ella y como que la creencia que ella tenía siempre me impregnó mucho. Y eso es bonito porque muchas veces las parejas, cuando hay temas de dinero, se convierten en muy tóxicas y se atacan y se hacen daño. En cambio, en este proceso, digamos que fue una amalgama muy bonita. Entonces ella siempre jugó ese rol como de darme confianza, de no dejarme caer la autoestima, de hacerme ver que yo tenía el valor para salir de todo ese chicharrón. Entonces, muy buena coequipera. Un papel muy importante. Ahora cuéntanos qué estrategias, pensamientos que hiciste en la pandemia. Entonces, cuando termina todo ese proceso 2018-2019, yo digamos que canto victoria, cero deudas. Pasa una cosa muy bonita y es que empieza a sobrar dinero. O sea, del 2019 hacia atrás siempre faltaba dinero. O sea, se acaba primero el dinero que el mes. A partir del 2019 terminaba el mes y sobraba dinero. Entonces ahí me empezó a sobrar plata y yo decía, marica, ¿uno qué hace cuando le sobra? Pues yo estoy súper preparado para solucionar cuando falta, pero uno cómo se maneja cuando sobra plata. Entonces ahí empiezo a entender por qué cometí tantos errores. Ahí me di cuenta de por qué ese pensamiento traqueto que yo traía desde la infancia me llevó a cometer tantísimos errores. Entonces ahí empiezo a estudiar mucho, a leer mucho sobre la mente humana, Joe Dispenza, Fluir, todos estos libros, Gaia, y empiezo a meterme a entender cómo funciona el cerebro y cómo se construyen las redes neuronales. Empiezo a trabajar mucho en todo ese tema
Y en el 2020, febrero del 2020, en Medellín hay meses donde el aire se contamina mucho. Entonces empiezan unas como crisis ambientales por el aire. Y a mí eso me hace mucho daño porque yo soy rinítico. Entonces yo me acuerdo que en ese febrero yo me fui para la finca de mi papá, donde sembré café en esa época de la quiebra. Yo le dije a Estefa, ya estábamos viviendo juntos, le dije, me voy a ir unos días para donde mi papá porque este aire me tiene grave. Yo me voy para donde mi papá y estando allá, ya venía el run run, que China, que Wuhan, que el murciélago, que la pandemia, pero ninguno la vimos venir. O sea, nosotros veíamos la noticia por allá lejana, pero nunca nos imaginamos la dimensión que eso iba a tener. Estando en la finca donde mi papá, el gobernador de Antioquia en ese entonces, Aníbal Gaviria, decreta el toque de queda. El toque de queda. Y de un día para otro dice, nadie sale de la casa. Y Estefa aquí en Sabaneta y yo encerrado en Palmitas en la finca. Entonces empezamos una comunicación, mi amor, ¿y qué está pasando? ¿Y viste? Qué susto. Y eso fue un momento de mucho pánico. Yo estuve todo marzo allá en la finca. En abril, o sea, por esta misma época, hace 5 años, que ya han pasado 5 años, ya Estefa y la niña se fueron para la finca y pasamos casi un año entero allá encerrados durante el periodo más duro de la pandemia. Y digamos que ese momento de la pandemia para mí fue muy ganador. O sea, lo digo con mucho respeto porque sé que hubo mucha gente que murió, familiares, todo, o sea, un momento muy difícil. Pero particularmente para mí fue un momento de reinvención. Yo me reinventé en la pandemia. Y a mí me pasó, no sé si has leído o te tocó leer en el colegio el Decamerón, de Boccaccio, o hay un libro muy bonito de Faciolince, de Hector Abad Faciolince, que se llama Fragmentos de Amor Furtivo. Y es una historia aquí en Medellín, en medio de una pandemia de violencia, donde una pareja de amantes se esconden en las colinas de Santa Elena a contarse historias. Y es como la historia de las mil y una noches, pero es con Rodrigo y se me escapa el nombre de la pelada, Susana, que no me acuerdo. En todo caso, yo me encierro lo mismo en la pandemia, pero me vuelvo muy creativo. Entonces yo empiezo a mirar toda la historia, qué hice, qué he hecho, qué no quiero hacer, como a cuestionar muchas cosas, y ahí empezó el proceso de transformación. Mi proceso de transformación empezó con 2 libros, porque pues, en ese momento uno que más hacía, leer. Yo era encerrado en esa hamaca, lea, duerma, lea. Entonces yo me leo 2 libros que se llaman de la misma manera. Son de 2 autores distintos, pero se llaman igual. Se llaman Elogio a la lentitud. ¿Y de qué autores es? Uno se llama O.E. Wilstrom y el otro se llama Elogio a la lentitud me escapa el otro man, italiano. Pero son 2 autores distintos. Es la primera vez que yo veo un libro con el mismo nombre, pero escrito por 2 autores distintos. Pero en síntesis los 2 hablan de lo mismo. Elogio de la lentitud. Desacelerar. Y mira que lo que hizo la pandemia de alguna manera fue desacelerar la velocidad en la que veníamos. Entonces uno veía videos que en la calle ya se veían animales raros por ahí caminando, el sol brillante, no había contaminación. Y, ay, marica, el COVID somos nosotros. Entonces yo en medio de toda esa situación me reinicié y fue ahí donde yo tomé la decisión, primero, de empezar muy fuertemente un plan de inversión de 10 años. Yo dije, yo me voy a dar 10 años duro a trabajar e invertir dinero para garantizar un flujo de dinero en mi vejez, número 1. Y número 2, yo dije, yo quiero empezar a trabajar el tema de redes sociales. Yo quiero que la gente conozca mi historia, que la gente conozca qué fue lo que yo viví, cómo lo superé y de esa manera cómo le puedo ayudar a las personas. Entonces yo empiezo a hacer videitos para Facebook, después aparece Instagram, después con el tiempo aparece TikTok, abrí un canal de YouTube y pues ya la historia se cuenta sola, pero ahí ese fue el origen. Así aproveché la pandemia. O sea, la pandemia para mí tuvo que ver con todo eso. Nunca me dio ni una gripa. ¿No? No, gripa me están dando ahora. En esa época, ni una. Alejo, estamos llegando al final. Ahora cuéntanos cómo nació Alejo Ortiz, la empresa. Cuando yo empiezo a hablar en redes sociales de todo el tema de deudas, de todo lo que yo viví con el infierno de las deudas, o sea, yo abrí la caja de Pandora. Eso empezó a aparecer gente hasta abajo de las piedras. Alejo, me pasa esto, Alejo, me pasa lo otro, Alejo, me van a embargar, Alejo, me quitaron un apartamento, Alejo, la moto, Alejo, y todo el mundo con situaciones. Entonces yo empiezo a dar asesorías. Yo le digo, pues, parce, yo te doy una asesoría. ¿Y cuánto vale? No sé cuánto cobraba yo. 100.000 pesos, un ejemplo. Entonces yo empecé a dar asesorías y eso se fue convirtiendo poco a poco en una empresa, donde ya el volumen de asesorías era tanto que ya no lo hacía yo solo, sino que ya somos 3 personas en el equipo de asesorías financieras.
ya tenemos una empresa que se llama Alejo Ortiz SaaS y ya es una empresa ya es un servicio que nos toca facturarlo. Entonces ya tenemos todo un andamiaje de una empresa porque ha crecido demasiado. O sea, lo que nosotros hacemos hoy en día es acompañar a las personas en procesos financieros. Entonces la gente muchas veces está demasiado perdida, sobre todo porque este tema de deudas, Valen, es un tema del que a la gente no le gusta hablar. Que parece yo sentarme con alguien a empelotarme financieramente, decirle, hice esto y cometí este error y rayé esta tarjeta y entonces ¿qué hago? Entonces la gente, sobre todo los hombres, somos muy duros para ser vulnerables en ese tema. Pero es así. Entonces así nace Alejo Ortiz SaaS. Es un común denominador, ¿no? Como que tener deudas. ¿Y qué propósito tiene la empresa hoy? En algún momento yo pensé que el propósito en la vida era conseguir plata. Y eso no es un propósito, eso es una meta. Porque para que algo sea propósito, tiene que involucrar a otras personas. Y conseguir plata es para mí solo. Entonces el propósito que yo tengo hoy con esta empresa, nosotros ya hemos dado más de 1000 asesorías. O sea, son más de 1000 personas en estos 5 años que de alguna manera han pasado por nuestra asesoría. Y el propósito mío es llegar a impactar más de 10.000 personas en el corto plazo con todo este proceso financiero. Sea, porque uno dice, listo, es que impactar no necesariamente es que alguien se sentó conmigo una hora a recibir una asesoría personalizada. Impactar es que si una persona se escuchó un podcast de una hora y con lo que escuchó me escribe después y me dice, yo tengo testimonios así, gente que me escribe y me dice, Alejo, yo le quiero agradecer a usted y a su equipo, yo me vi el video tal y tal y tal y tal, y gracias a ese video yo pude negociar esta deuda que tenía hace muchos años con tal y tal y tal, muchas gracias a usted, a Joana, a Estefan y a todo su equipo de trabajo. Eso es un impacto. Entonces, en gran medida, Valen, yo lo que quiero con mis redes sociales es llegar al mayor número de personas ayudándoles en todo este tema financiero. Ese es mi propósito. ¿Sabes qué me llevo hoy? Me encanta porque ese podcast habla de tener plata, pero propósito, más que plata. Y yo siento, y he notado pues en lo que hemos hablado, de que si uno encuentra un propósito y le gusta ese propósito, la plata llega como consecuencia. Sobre todo que la plata, y muy bueno para que cerremos el podcast con esto, y es que la plata o el dinero como tal tiene la capacidad de proporcionar bienestar finitamente. Es decir, tú duermes sola. Sí. ¿De qué tamaño es tu cama? Una queen. Una queen, ok. Vamos a suponer que de esa cama a ti te empieza a ir bien económicamente y tú dices, qué chimba, me voy a comprar una cama más grande. Entonces te compras una king size de las de 2x2. Listo, ya tienes la de 2x2. ¿Qué sigue de esa cama? No sé, una más grande. Pero ¿cuál? ¿En qué habitación mete una cama de 3x3? Digamos que la más grande es 2x2. Entonces digamos que tú no dirías, pero es que como me está yendo más bien, me voy a comprar 2 camas de 2x2. ¿Y dónde las meto? O sea, o duerme de medianoche en una y se pasa de la medianoche para la otra. O sea, es decir, el bienestar llega a un momento donde frena. Así usted siga ganando más. Usted dice, Alejo, mi sueño culposo es tener un BMW tal referencia. Te está yendo bien, lo compras, maravilloso. Eso es lo que yo le deseo a todo el mundo, que logre cumplir sus metas. Lo cumpliste. Ahora pregunta, si ya compraste ese carro y era tu sueño y es tu meta, y te está yendo mejor económicamente, estás ganando más plata, entonces te compras un avión. No. O 2 carros o 3 carros. No. Entonces cuando uno logra entender que el poder que tiene el dinero sobre el bienestar es limitado, deja de sufrir. Te voy a poner el mejor ejemplo que me pasa todos los días. Yo tengo una camioneta. ¿Tú has visto el carro mío? Yo tengo una camioneta. Yo adoro esa camioneta porque me sirve para lo que yo hago. Yo me meto en las trochas, en las fincas. Pongo un espectáculo de carro. Hay carros mejores. Y yo tengo la capacidad de comprarme un carro mejor. La pregunta es, ¿mejor para quién? Para el resto, porque a usted le gusta la camioneta. Entonces uno muchas veces copia de los demás. Entonces me dicen amigos míos, marica, cómprate esta es así, esta tiene este botoncito y esta tiene lo otro y esta no sé qué. Entonces son como vendiéndome la idea de que cambie de carro. Y mientras más me vende la idea de que cambie de carro, más me enamoro de este. Pero es porque yo entendí que ese poder es muy limitado. Yo no quiero competir en una banda de caminar porque siempre va a haber una mujer más bonita que mi esposa y mi esposa va a encontrar hombres más bonitos que yo. O sea, siempre vamos a encontrar algo que supere la expectativa. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de montarnos en esa película? Entonces, cuando uno logra definir claramente qué es lo que uno quiere, el resto de la energía se la dedica al propósito. Yo prefiero 5 o 6 testimonios diarios de personas escribiéndome en mis redes, diciéndome, gracias, parce, porque por lo que usted está haciendo, yo hoy duermo tranquilo y ya le puedo pagar el colegio a mis hijos y ya podemos mercar en paz, a tener un carro más fino. Pues eso no me suma para un culo. Sí, generas impacto todo el tiempo. Me gusta. Y ya vives como te gusta, entonces. Total.
Alejo, muchas gracias. Muchas enseñanzas del día de hoy. Nos pueden decir en los comentarios, obviamente, de qué quieren que hable Alejo, qué quiere que les cuente, qué tips les, que es muy importante. Y Alejo, nos vemos en un próximo episodio. Súper, y qué rico. Espero que muchas veces uno no sabe el poder que tiene la historia de uno. Y a veces en la historia de uno hay personas que capturan información que les puede cambiar la vida. Entonces, rico estar con ustedes. Chao.